Las actitudes. ¿Qué son las actitudes? Definición. En términos formales, una actitud es una tendencia psicológica expresada evaluando un ente determinado con un cierto grado de favorabilidad o desfavorabilidad. Egil y Chaikin, 98. Son un constructo complejo. Cuando los elementos de uno de los componentes o los componentes entre sí no son consistentes en evaluación, las actitudes son ambivalentes. Experiencia psicológica en relación con un objeto que influye en las reacciones y conductas de la persona ante ese objeto. Medida de la intensidad de las actitudes. La intensidad o fuerza de una actitud depende de las siguientes variables. Krosnik, Pitti. A. De la importancia de la actitud para esa persona. B. Intensidad o extremosidad de su evaluación. C. Conocimiento del objeto de actitud. D. Accesibilidad de la actitud. Facilidad para ser activada. Más intensa es una actitud, más resistentes al cambio y más influye en la conducta. Medidas explícitas. Las escalas Likert, diferencial semántico, implícitas, usadas para medir actitudes socialmente no aceptadas, ya que con métodos explícitos las personas tienden a responder en función de lo aprobado socialmente. Observación de conductas no verbales. Medidas fisiológicas. Medidas basadas en la latencia de respuesta, por ejemplo. Funciones de las actitudes. Función de conocimiento. Las actitudes nos ayudan a comprender nuestro entorno y darle significado, ya que proporcionan un mecanismo de evaluación que permite clasificar rápidamente una nueva información en dimensiones como bueno o malo, agradable o desagradable, bonito o feo, etc. Con frecuencia, las actitudes sesgan el procesamiento y lo modifican para hacerlo congruente con la actitud previa, percepción. Función instrumental. Por ejemplo, mostrar una actitud favorable hacia un estilo de música o hacia una forma de vestir puede ser útil o desventajoso a un adolescente para integrarse en el grupo de pares a quien quiere pertenecer. Función defensiva del yo. La función del capro expiatorio para exculpar fuera del núcleo el origen del problema. Más en general, cualquier actitud que se active para proteger a la persona misma. Es una reacción muy profunda y arraigada en la condición de supervivencia prehistórica, que sigue teniendo una función en la dinámica de interacción social. Función expresiva de valores. Las funciones de una misma actitud también pueden cambiar en el tiempo y servir a una persona para diferentes propósitos en diferentes momentos. Gustos, ideales que cambian, etc. Por esa razón, se puede afirmar que las actitudes son multifuncionales. Origen de las actitudes. Las actitudes tienen sus raíces en el aprendizaje social, ya que se aprenden, se expresan, se modifican en contextos sociales, pero también muchas actitudes se desarrollan sobre una base biológica. Parte de la variabilidad de actitudes observada entre individuos se puede deber a la interacción de factores sociales y genéticos. Influencias biológicas. Los genes pueden facilitar una propensión hacia deportes de riesgo o una inteligencia determinada, pero no son una condición suficiente, ya que el factor social puede influir en las actitudes concretas. El efecto de mera exposición. Este fenómeno se puede describir como el aumento de la favorabilidad hacia un estímulo neutro, publicidad en televisión, etc. Condicionamiento de las evaluaciones, aprendizaje e imitación. El condicionamiento evaluativo tiene las siguientes peculiaridades. Es duradero y resistente a la extinción. Puede producirse incluso con una única asociación y no es necesario que la persona sea consciente de la asociación entre estímulos incondicionado y condicionado. Bonner, Benke, 2002. Aprendizaje vicario. Se denomina ignorancia pluralista a la tendencia a creer erróneamente que conocemos lo que pasa por la mente de los demás y cuáles son sus actitudes. Influencia del contexto en la formación y cambio de actitudes. Esto es lo que en la teoría del sistema se imputa a la doble contingencia. Según Bonner y Benke, se pueden identificar los siguientes factores de la situación que pueden afectar la evaluación. Las metas que se desea conseguir o la falta de estas, el estado anímico, estados fisiológicos y corporales, el estándar usado para la evaluación. Ejemplo, Elton John se evaluará diferente si se compara con Sabina o con Mozart. Influencia entre actitudes y conducta. Influencia las actitudes en la conducta. Una de las razones usadas para explicar la falta de correlación positiva entre estas puede depender de la ponderación entre niveles de generalidad.
Otra de las razones puede ser que la conducta puede estar condicionada por una serie de factores que le otorguen mayor complejidad probable. El modelo MOD A. Activación automática de una actitud relevante. B. Un procesamiento elaborado en el que se analiza detalladamente la información disponible. Fazio, 1990. Los principales determinantes del proceso de procesamiento deliberado son la motivación y la oportunidad. La teoría de acción razonada. Desde este modelo, base de la filosofía económica liberal, se asume que la mayoría de los comportamientos están bajo control del propio sujeto y que, por lo tanto, el principal determinante de la conducta va a ser que la persona tenga intención o no de realizar ese comportamiento. Actitud hacia la conducta. Grado en que la persona evalúa favorablemente o no realizar esa conducta concreta. La norma social subjetiva depende a su vez de dos factores. Uno, las creencias sobre lo que piensan determinados individuos, sus referentes. Dos, la motivación de la persona para acatar esa opinión. Es la percepción que el individuo tiene de la opinión de los otros, no tiene por qué ser la opinión real. La teoría de acción planificada. Este nuevo componente contribuye significativamente a explicar la conducta de dos formas. Indirectamente, influencia sobre la intención de conducta. Directamente, afecta la posibilidad real de ejecutar la conducta. Gráfico, que ya pondremos. Influencia de la conducta en las actitudes. La teoría de la disonancia cognitiva. Esa teoría se aparta de las del equilibrio, Heider 58, y de la congruencia, Osgood y Tannenbaum 95, porque plantea que las personas difícilmente reconocen su inconsistencia, sino que tratan de justificarla. El proceso, por lo tanto, no es la búsqueda de consistencia, sino la racionalización de las inconsistencias. Grado de disonancia, relacionado con lo expresado. El paradigma de la libre elección. Disonancia después de tomar una decisión. El conflicto que evidencia el malestar por la duda de haber elegido la mejor opción. Para reducirlo se puede restar importancia a la decisión tomada, considerar que el resultado final al que lleva cualquiera de las dos es el mismo, o cambiar el atractivo de ambas alternativas. El paradigma de la complacencia inducida. Este tipo de condescendencia forzosa se produce en muchas ocasiones ante el ofrecimiento de un premio si se cumple con ese requerimiento o por amenaza de un castigo si no se realiza determinada conducta. Ejemplo, confesiones obtenidas por la tortura o bajo amenaza, generan una disonancia cognitiva en la víctima. El paradigma de la desconfirmación de creencias. Cuando una persona recibe información que es compatible con sus creencias, esa nueva información puede generar nuevas condiciones que sean incongruentes con las existentes, por lo que se produciría disonancia, reaccionario condescendiente o hacia un cambio. El paradigma de la justificación del esfuerzo. Por lo tanto, aumentar el esfuerzo puede ser una táctica para aumentar la valoración de una meta concreta.